y vamos a ir atestando conciliación del formulario 200 con el libro mayor, conciliación del libro mayor con el libro de ventas, conciliación del libro de ventas con el formulario 200. Esta trilogía no debería generarme diferencia alguna, ¿sí? Pero como les decía, me genera diferencia cuando aplico estos procedimientos y la posterior contingencia tributaria que pueda generar en una fiscalización para el contribuyente. Entonces veamos a ver nuestro esquemita. Débito fiscal IVA. ¿Qué nos dice el 1.4? El 1.4 nos indica verificar que los importes declarados en el formulario 200. Mi esquema, formulario 200. Estoy planificando lo que voy a hacer en mi papel de trabajo. O sea, estoy interpretando el procedimiento. Porque nadie me va a decir, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? Entonces voy interpretando yo para plasmar en mi papel de trabajo. Verificar que los importes declarados en el formulario 200 o 210 estén de acuerdo a los importes consignados. Y aquí tengo la otra variable, libro de ventas. ¿Se está viendo lo que hago en pizarro? Sí, sí. ¿Sí? Y al tener las dos variables, incorporo la tercera que sería diferencia. Si voy a conciliar, me va a generar diferencia, ¿no? Para los mismos 3 meses seleccionados para el prueba, ojo, para los mismos periodos del 1.3. ¿Sí? Aquí colocaré la otra variable, periodo fiscal. Fíjense, ya tengo la estructura de mi papel de trabajo. Ya tengo la estructura de mi papel de trabajo. Periodo fiscal, formulario 200, libro de ventas, diferencia. ¿De qué? Del débito fiscal, importante para nosotros aquello. ¿Sí? Del débito fiscal IVA, ¿sí? Voy a revisar periodo fiscal y comparar los importes del formulario 200 con el libro de ventas para efectos de ver si nos genera diferencia. Entonces ya está mi esquemita preparado. Ahora bien, una vez que tengo mi esquema, ¿qué información necesito yo para plasmar y vaciar en ese mi esquema información? ¿Qué necesito? Los formularios. ¿Qué? Los formularios de los meses. Los formularios. ¿Vas a pedir de 3 meses o de los 12 De meses? los 12 meses. De los 12 meses. Ahora bien, ¿qué más necesitas? Los libros de ventas. Los libros de ventas. Normalmente eso nos entregan en formato digital, ¿no? Toda la información, de tal manera que tenemos que nosotros reestructurarlo para el respaldo de lo que significa nuestro análisis. Aquí lo estamos viendo nosotros desde el punto de vista manual, como que tenemos que transcribir o hacerlo manual en el papel de trabajo. Cuando estamos en una firma de auditoría, nos entregan la laptop y es cero papel y directamente trabajamos en el sistema de auditoría específica que pueda tener una empresa corporativa transnacional de firma de auditoría, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué necesitaba? Formulario, necesitaba libro de ventas, vacío la información y genero diferencias, ¿sí? Entonces, ¿difícil? No. ¿Qué tengo que colocar acá? Luego de plasmar mi papel de trabajo, tengo que preparar el informe de procedimientos mínimos. ¿Y en qué consiste el informe de procedimientos mínimos? En copiar nuevamente el procedimiento y colocar resultado. Fíjense, si yo quiero generar transparencia en la revisión como auditor, tendría que colocar mi esquemita que he formado y que lo ven en pantalla. Ese cuadrito debería estar por debajo con una pequeña explicación de que anteriormente nos daba la norma de auditoría 4. Busquen la norma de auditoría 4.
a partir del 2015 ha sido abrogada por el Consejo Técnico de Contabilidad y Auditoría del Colegio de Auditores de Bolivia, ¿no? En el cual era un modelo, ¿no? Que refrendaba lo que se tenía que insertar como párrafo en el resultado del procedimiento. Y claro, si ustedes ven en la realidad, hay dos líneas, lo único que indican es, de la aplicación del procedimiento no existen observaciones que deban ser informadas a la administración tributaria, pero este informe me sirve con esas dos líneas colocadas en el resultado del procedimiento, no. Va en desmedro del profesional en contaduría pública especializado en materia tributaria, porque cualquier persona lo puede en un solo día plasmar ese informe, sin haber realizado la revisión correspondiente. Esa es la gran falencia que en estos momentos se tiene, que la administración tributaria debería complementar la 101804, insertando ¿qué? Esto que estamos viendo, este cuadrito, este esquema. Queremos que nos presenten de esta manera cuando haya eh, respaldo del informe del auditor independiente. Que para este procedimiento el auditor nos demuestre qué periodo fiscal ha revisado, cuál era el importe del formulario 200, cuál era el importe del libro de ventas y si existe diferencia, de tal manera que genera consistencia el informe de procedimientos. ¿Por qué? Porque va a confirmar de que el auditor ha revisado, está dando veracidad de la razonabilidad de los importes expuestos y declarados y remitidos a la administración tributaria, porque él está revisando en función de aplicación de norma contable o norma tributaria. ¿Qué norma tributaria me respaldaría este procedimiento? ¿Qué norma tributaria me respaldaría este procedimiento? La resolución normativa de directorio 101804, licenciado. Esa es la que me especifica y me vacía en el programa de auditoría los procedimientos. Pero cuando tú específicamente, es como que, Walter, te entrego, yo soy el supervisor y te digo, aquí está a esta empresa, vamos a auditar, tomad, tú has sido asignado con este procedimiento, el 1.4 tú lo realizas. Y si generas diferencia, ¿qué norma te respaldaría para poder coadyuvar en tu explicación de la observación? Viéndolo así, licenciado, me respaldaría el decreto supremo 21.530. Está bien, pero acuérdense del 7, 8, 9. 7, 8 y 9. Lo primerito que cuando vean IVA o analicen IVA o se les presente IVA, lo primerito que tienen que analizar es 7, 8 y 9. ¿Por qué? Porque en la contabilización prevalece el 7 para el débito, el 8 para el crédito, y cuando llega a fin de mes para efectos de determinar saldo, aplica el 9. Y aquí lo que estamos viendo es únicamente contraverificar el débito, no estamos viendo la determinación, ¿no? Es decir, podría yo plasmar un procedimiento en el cual periodo fiscal, débito fiscal, crédito fiscal, diferencia. Podría plasmar un procedimiento de esa manera, de tal manera que estoy verificando los saldos determinados en cada periodo fiscal por parte del cliente o de la empresa. ¿Cuál va a ser mi respaldo? 7 débito, 8 crédito. Y fíjense, al mismo tiempo, diferencia es el 9. A ver, es como que hacer esto, ¿no? Y eso tienen que tomar en cuenta porque en su aplicación profesional siempre lo van a ver. Es como que les decía, mi papel puede plasmarse en lo siguiente: débito fiscal IVA. Voy a comparar con o voy a vaciar información del crédito fiscal IVA para generar, fíjense, otro tipo de papel, saldo, ¿no? ¿Y qué significa esto? También periodo fiscal que ataco,
Y lo que les decía, aquí me respaldará el 7. Acuérdense, el artículo 7 de la ley 843 y 21530. Esto me respalda el 8 de la ley 843 y del 21530 y el saldo que voy a determinar me respalda el 9. Por eso que es bien importante el 789, que es mi consistencia para efectos de lo que significa cualquier diferencia que pueda detectar y que me respalda consistentemente la norma tributaria. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Me han analizado el procedimiento de esta manera? Sí, no hemos podido, no lo hemos entendido. ¿Se comprendió, licenciado? Sí, dice. Ok. Porque antes de plasmar el papel de trabajo, estamos viendo la metodología de cómo debemos nosotros analizar un determinado procedimiento y plasmar un esquema de lo que voy a realizar en el papel de trabajo, porque no es llenarlo de teoría, ¿no? O sea, ¿qué has revisado? He revisado los 12 periodos. De estos 12 periodos me va a servir para incorporar en el informe de procedimientos mínimos y ahí elegimos nosotros el procedimiento. Pero los otros periodos fiscales me servirán para poder observar en mi informe de control interno. Por eso que es bien importante en eso de lo que significa no solamente hacer caso a la muestra, ¿no? Al menos los que dentro de la estructura de la firma de auditoría tienen, ¿no? 3 meses indica el procedimiento. Esa es la muestra. Pero hay un riesgo muy alto si solamente voy a analizar 3 periodos, elijo al azar 3 periodos. Porque es un vaciado de la información que ha declarado y que está registrada en los libros fiscales. Entonces, una vez que vacíe y genere diferencias, el gran problema es identificar la diferencia. Ese es el gran problema del auditor. Porque podemos tener débito fiscal de enero 100,000 y en el libro de ventas que esté registrado 180,000. Diferencia 20,000. Y ahí tengo que analizar, fíjense, a ver, hagamos el ejemplo para que me entiendan un poquito. ¿Qué pasaría si en el periodo fiscal de enero, a ver, esto lo borraremos. Se ve todavía mi recuadro, ¿no? Sí, licenciado. Licenciado. Ya. Veamos ahora, a ver, periodo fiscal. Ya. Enero. Enero y tenía en el formulario 200 registrado 450,000. En el libro de ventas está registrado 550,000. ¿Cuánto es la diferencia? 100,000. 100,000. Ahora, está bien, facilito, he vaciado, no hay ningún problema porque estoy transcribiendo información proporcionada por el cliente y vaciando en mi papel de trabajo. ¿Dónde empieza el trabajo del auditor? Ok, hay diferencia de 100,000. ¿Cómo voy a concluir? De la aplicación del procedimiento se ha identificado una, o no se ha identificado, no, se ha generado una diferencia no identificada de bolivianos 100,000. Es decir, a ver, he vaciado y hay diferencia. Pero el trabajo del auditor empieza justamente ahí. ¿Por qué se ha generado la diferencia? Y puede ser factores de control interno. Puede ser negligencia del profesional que ha transcrito, ¿no? Negligencia de la persona encargada de incorporar las facturas. Negligencia de transcripción. Fíjense la infinidad de conceptos que se me van presentando para efectos de poder yo explicar por qué la diferencia. Y cuando vaya y explique ante el directorio, ¿saben qué? Hemos aplicado este procedimiento y se ha generado una diferencia. La primera pregunta que viene del directorio o de cualquier componente de ellos es, ¿y por qué la diferencia?
Eso no hemos identificado, no hemos podido identificar, pero hay una diferencia. ¿Se dan cuenta el trabajo? La profesionalidad está a medias, porque lo interesante es poder explicar, hay una diferencia de 100,000 porque no se han contabilizado 5 facturas por un importe de 100,000. Entonces, ¿en quién va a recaer la vista de los componentes del directorio? En la parte administrativa. ¿Cómo quedamos nosotros como auditores? Con profesionalidad respecto a la conceptualización que tengan los componentes del directorio, ¿no? ¿Cómo interpretarían ustedes esos 100,000 si encuentran esa diferencia? ¿Cómo interpretarían analíticamente? No les estoy diciendo cuáles son los orígenes. Lo único que han hecho ustedes en enero, en el formulario 200 hay 450,000 y en el libro de ventas 550,000. ¿Cómo interpretarían esa diferencia? ¿Qué se les viene lo primerito? ¿Qué harían? ¿Han vaciado la información? ¿Han generado esa diferencia? ¿Y qué es lo que se les viene a su mente en primera instancia? Algunas ventas no fueron facturadas. Algunas ventas no fueron facturadas. Ventas no declaradas. A ver, espérenme antes. Está bien, voy a anotar los conceptos y vamos a analizar. Dame un minutito ahí. A ver. Y vamos a analizar con lo que vierten sus compañeros. A ver, ¿cuál es la primera que me decías? Ventas. Ventas no facturadas. Fíjense los conceptos. Ventas no facturadas, me has dicho, ¿no ve? Sí. Ya, ventas no facturadas. ¿Alguien tiene otra idea? Ventas no declaradas. 2. Ventas no declaradas. Bien, ya hay 2. Licenciado, yo creo que sí se han facturado y puede que se hayan declarado en el facilito, pero posiblemente en el formulario se han omitido esa parte. No lo han declarado. Ya. Omisión en el formulario 200. Licenciado, también puede ser Bien. el tema de Sí. declararlo en el periodo que no corresponde. A ver. Declarado en periodo adecuado. ¿Sí? ¿Alguien más? Fíjense las ideas que se les están viniendo. Y esa es la labor del auditor. Y aquí voy a implementar la técnica de indagación, una técnica de auditoría, porque he hallado una diferencia. No puedo ir y correr donde el contador y decirle, ¿sabe qué? He aplicado mi procedimiento y he encontrado una diferencia de 100,000. ¿Podría explicarme a qué se debe? No. Fíjense, lo primero que va a captar el contador es, hay una diferencia, lo va a analizar, lo va a corregir, lo va a regularizar y todo el trabajo, esfuerzo y tiempo del auditor va a ser en vano. Esos 100,000 yo me los guardo para mí, en el sentido de poderle entregar al supervisor. He analizado este procedimiento, he hallado una diferencia y para el supervisor va a complementarse el trabajo cuando el auditor identifique esa diferencia. No me sirve correr donde el supervisor decirle, bingo, ya tengo una diferencia. No. Lo que quiere el supervisor, el encargado del grupo humano, del recurso humano que está desarrollando auditoría es, ok, esa diferencia, ¿a qué se debe? Si yo voy, hay una diferencia de eso y se debe a esto, mi trabajo ha concluido. O podrá complementarse de acuerdo a lo que le interesa también para efectos de concluir aquello al supervisor o delegado del recurso humano que está desarrollando la auditoría tributaria. Entonces, fíjense los conceptos. 4 conceptos. Ventas no facturadas, ventas no declaradas, omisión en el formulario 200, declaración en el periodo no adecuado. O sea, se me vienen muchas cosas a la cabeza que podrían ser resultado de la generación de esa diferencia. Pero si yo analizo el procedimiento, por eso que es bien importante, Niva, el procedimiento.
O sea, tengo que yo conocer cómo es el procedimiento que desarrolla la empresa para efectos de llegar al producto final, que es la determinación y remisión de la información en el formulario 200 a la administración tributaria. Primer procedimiento, lo que tengo que observar es dónde nace. Entre una persona a la tienda, compra el producto. Ok. Al comprar el producto, paga en almacenes, se le entrega el producto, se le entrega la factura y cancela. Primer proceso. Observo, indago, que me va a servir para respaldar mi análisis que estoy haciendo. Segundo proceso. Esa facturita emitida, ¿dónde transfiere? Al departamento contable, área de transcripción, o sea, o lo procesa al mismo tiempo de captar ya esa facturita en el asiento contable. Tengo que verificar aquello. ¿Sí? De lo que han generado el asentamiento contable, ¿en qué momento lo transcriben en el libro fiscal? Y al haber finalizado el periodo, ¿cómo obtienen la información? ¿Cómo toman? Lo procesan y está procesado en el momento de la determinación. O empieza recién el proceso. Porque tenemos en función de NIT, acaba el, digamos, 31 de enero, 31 días en enero, ¿no? Acaba el 31 de enero y tienen 13 días para poder generar o procesar la información, para poder presentar el día 13. Entonces, todos esos acápites, o sea, cuando me dan a mí este procedimiento es lo que tengo que observar, tengo que tener en mente, porque también saben que me va a indagar el supervisor a mí, auditor junior. ¿Has verificado cómo es el procesamiento de la venta? No. Pues anda, ve, nos va a servir como es aquello, porque saben que en esa verificación también pueden generarme observaciones que puedan incorporarse al proceso de control interno. El hecho de que se guarden la información, llegue el 31 de enero y transfieran al transcriptor para que procese, ya es cuello de botella, ya es punto de observancia de control interno, porque el riesgo es alto en lo que significa la transcripción de una cantidad enorme de información. Entonces el auditor no puede quedarse callado, tiene que observar. ¿Qué es lo ideal? Que en el día todas las transacciones desarrolladas se plasmen en asiento contable y se plasme en el libro fiscal. Menos riesgo respecto a lo que significa almacenar y a fin de mes recién procesar. Entonces, todas esas cositas me van a servir para alimentarme el por qué se puede generar esa diferencia, porque yo ya les he demostrado. Es una trilogía en la cual empezamos con el asiento contable, lo plasmamos en el libro fiscal y al finalizar en el formulario, y no debería haber diferencia, no debería existir diferencia. Y lastimosamente, cuando aplicamos en la realidad, sí, se identifican diferencias. Entonces es ahí donde empieza la labor del auditor, porque voy a primero verificar procedimientos, segundo, a qué se debe, y aquí cuando ustedes, lo primero que les he dicho, ¿qué se les viene a la cabecita? Y me han dicho, ventas no facturadas. Si analizo el primer contexto o el primer concepto, diré ventas no facturadas. Estoy atacando el libro de ventas. Si mi libro de ventas me está determinando 550,000 y digo que se debe a ventas no facturadas, esto significará que se va a incrementar mi libro de ventas, ¿no es cierto? Se va a incrementar mi libro de ventas, porque el formulario 200 es la consolidación de la información entre lo que se ha expuesto en el libro mayor y el libro de ventas. ¿Sí? Ventas no facturadas.
Eso significaría que debería contabilizar y se va a incrementar mi importe del libro de ventas. Y se incrementaría mi diferencia. Fíjense lo que estoy analizando. Segundo concepto que me han vertido. Ventas no declaradas. Igual, estoy atacando el libro de ventas, no estoy atacando formulario 200. ¿Sí? Estoy atacando libro de ventas. Omisión en el formulario 200. Puede ser mucho más asequible. ¿Por qué? Porque, ¿saben? El libro de ventas anoto en detalle los datos de la factura. Anoto en detalle los datos de la factura. Entonces, los 550,000 son hechos fehacientes que me respaldan las facturas o notas fiscales. Entonces, omisión en el formulario 200 sería lo primero que se me pueda venir a la cabeza. Porque bien harto difícil que haya un error o haya duplicado. ¿Se dan cuenta? Duplicación en el registro de facturas en el libro de ventas. Puede darse ese caso. Que se haya duplicado un registro. Que ha inflado el importe generado en el libro de ventas. Declarado en el periodo no adecuado. Un poco aquí el control se hace exhaustivo porque no puedo declarar en el libro de ventas periodos que no correspondan, ¿no? Porque saben ustedes que yo plasmo al formulario 200 de los libros fiscales, no de los asentamientos contables. Por eso que hago el asentamiento contable y automáticamente debería transcribir al libro, debería generarme el libro de ventas. Porque del libro de ventas voy a copiar la información al formulario, no de la transacción, del libro de ventas. Porque ahí me está dando, una vez que ha finalizado, total base imponible, total débito fiscal, y lo único que voy a hacer es copiar en el formulario 200. Casilla 13, ventas y o prestación de servicios. Entonces ahí colocaré el total de la base imponible, total ingresos. Y por debajo, 13% débito fiscal, aplicaré el 13 y me estaría igualando con mi libro de ventas el formulario. Entonces, lo que se me viene a la cabeza es atacar formulario 200, porque estoy presuponiendo que el libro de ventas tiene la relación cronológica de las transacciones, pero se puede presentar el caso que les he dicho. Tengo que depurar el registro. ¿Se imaginan ustedes 20,000 registros? ¿Cómo depuro? Ahí necesito entonces al encargado de sistemas, ¿no? Puede haber error de doble transcripción, pero de diferentes fechas del mismo periodo. Entonces, como verán ustedes, es facilito vaciar la información, es facilito. O sea, voy a vaciar, tengo la información, y lo único que estoy haciendo, ¿estás aplicando auditoría? Todavía no, estoy vaciando la información. En las diferencias que me genere, ahí voy a aplicar ya mi conocimiento, para efectos de establecer de dónde se genera esa diferencia. ¿Está entendido? Sí, licenciado. Entonces, como verán, el trabajo del auditor empieza el momento que genera diferencia. ¿Qué es lo ideal? Que la diferencia sea cero. Que la diferencia sea cero. Tenemos un riesgo menor ahí, porque podría producirse de que la diferencia sea cero, pero que, como dicen los compañeros, hayan ventas no facturadas. Haya omisión de transcripción de ventas. Entonces, son muchos sesgos los que en ese momento se tienen que contraverificar. Y es la experiencia, la expertise a través del tiempo que les va a dar aquello. Porque la primera vez que apliquen auditoría, lo único que van a hacer es vaciar, generar diferencia y pensar de dónde puede ser aquello. Pero a medida que pasa el tiempo y van haciendo auditorías de diferentes empresas, de diferentes actividades, van generando aquello que es bien importante en nosotros como contadores públicos, experiencia profesional.
experiencia profesional. Por eso que les indico, a veces no es bueno pensar cuánto me van a pagar. Lo primero que tengo que yo pensar es, estoy saliendo como contador público. ¿Dónde voy a aplicar mi profesión realmente? En una firma de auditoría. En una firma de auditoría, aquellos que quieran verificar su capacidad y conocimiento respecto de lo que han estudiado, es en una firma de auditoría, porque van a aplicar auditoría. Y como ustedes han visto, hay diferentes vencimientos fiscales en función de qué? En función de actividad económica. Y si yo voy y me recluta la firma de auditoría, no solamente voy a ver empresas comerciales, sino que voy a verificar diferentes empresas que desarrollan actividades económicas durante una gestión y en el cual yo me voy capacitando. Pero si voy con el pensamiento, ¿cuánto me van a pagar? El mínimo nacional, pero tienes que traerte tu almohada y tu cama porque aquí se duerme. Ah, no, no. Prefiero nomás ir a un ministerio y que me paguen excelente. Pero están proyectando su vida profesional, porque como hoja de vida el ministerio no me va a servir mucho. Experiencia laboral, auditor en el ministerio, pero cuando quiera ir a la empresa privada no me va a servir y voy a tener que empezar de cero. Por eso que hay N factores que cada quien de ustedes va proyectando su vida profesional. Y aquellos que todavía no lo tienen pensado, ¿cuál es lo ideal? Firma de auditoría. No me importa que me paguen lo mínimo, pero voy a aprender costo-beneficio. A los 3 años ya tengo la expertise, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que tengo que aplicar, porque he aprendido la metodología de auditoría. Entonces es ahí donde normalmente a estos auditores los reclutan otras empresas por lo que significa el desarrollo de expertise de esa persona que en el transcurso del tiempo ha desarrollado. Y es ahí donde ustedes se van a colocar el precio. ¿Cuánto quieren ganar? La empresa les va a ofrecer 8,000. No, quiero 10,000. Entonces, ¿quién se está poniendo el precio de su conocimiento? La persona. Por eso que la proyección profesional que tienen que darle ustedes a lo que se viene de acá, porque normalmente obtengo el título y donde sea, ¿no? Auxiliar, ministerio, pero a ver, mi proyección profesional, eso es lo que tengo que pensar. Entonces no pensamos, porque el único objetivo es aprobar, he egresado, luego tengo que aprobar el examen de grado, obtengo mi título y después ¿qué? ¿Después qué? Ya tengo, pero ¿después qué? Y esa interrogante es bien harto difícil, porque ahí cada quien ya redirecciona su vida profesional. Pero consejo para mí es cuando salen esas convocatorias para reclutar gente y pertenecer a una firma de auditoría, hagan la prueba 1 año y van a salir con una expertise más o menos mediana en el sentido de que ya han aplicado la profesión que han estudiado ustedes. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Licenciado. La otra era retenciones, retenciones I, y T. A ver, ¿quién me puede explicar esto? ¿Quién me puede explicar? Al año les voy a decir licenciados. Y Dios mediante les voy a entregar su título. No, el rector, ¿no? ¿Y cómo me explicarían esta aplicación del procedimiento? ¿Cómo me explicarían? Mediante un relevamiento. Retenciones y T. Lo primero que se les viene a la cabeza, ¿qué es? Lo primero que se les viene a la cabecita, ¿qué es? Fiscal, licenciado. Que no se emitió ¿Qué? documento fiscal. No se emitió documento fiscal. Ok.
Pero primero que tengo que pensar, ¿saben qué? Regi- Es personas naturales. Personas naturales. Una retención IUEIT no puedo ser una persona jurídica. Lo primero que se me tiene que venir a la cabeza es personas naturales. El hecho de que hayan retenido la empresa por desconocimiento del contador o de la persona a una persona jurídica ya es una aberración de norma. Es desconocimiento de normativa tributaria. Entonces, lo primero que se me tiene que venir, retenciones IUEIT, personas naturales. Porque solamente a esas personas se les puede hacer la retención porque no están obligadas a emitir factura. Pero no puedo hacer a una persona jurídica porque la persona jurídica está obligada a emitir la nota fiscal por la actividad económica que desarrolle. Así sea una fundación, tampoco puedo hacer una retención. A una fundación no me va a prestar servicios porque no aplica el desarrollo de actividad económica, más al contrario, tiene un objetivo común para la sociedad y que vive de las donaciones y recursos propios. Entonces, retenciones IUEIT, personas naturales. ¿Alguien me quería decir algo? Ok. Ahora, ya tengo la idea. Se trata de las retenciones relacionadas con las obligaciones tributarias IUEIT. Ok. ¿Qué me dice el procedimiento? Mediante un relevamiento de las cuentas de gastos, identificar aquellas cuentas donde se registran los gastos por honorarios, servicios, compras de bienes efectuados a personas naturales. ¿Se dan cuenta? El mismo procedimiento ya me ha dado la razón. A personas naturales, profesiones liberales u oficios, por los cuales la empresa no obtuvo una factura, nota fiscal o documento equivalente. ¿Alguien me puede interpretar el procedimiento? ¿Mm? ¿Alguien me puede interpretar ese procedimiento? Es bien facilito, solamente es un relevamiento nada más. ¿Nadie? Licenciado. A ver, Bueno, somos 58 en el curso ahorita. Y toditos deberían levantarme la mano, mínimamente hablarme, ¿no? Son semiprofesionales. Métanse eso a la cabeza, siempre. Soy semiprofesional, es decir, no soy el estudiante universitario que está en primero, segundo, tercero. Soy ya semiprofesional, es decir, a un pasito para aplicar la profesión. Y ese chip se lo tienen que meter a la cabeza. No es que estoy aprendiendo, soy todavía nuevito, no. El momento que reciban el cartón, ya tienen que ponerse el chip adentro que soy profesional. Porque el momento que piensen con el chip desviado de que soy profesional nuevito y estoy empezando recién, se están menospreciando ustedes en función de conocimiento. Se están despreciando o menospreciando como personas y como profesionales. El momento que tengo el cartón, ya soy profesional y estoy en lo que significa ese mercado laboral de afuera. El momento que vaya y quiera reclutarme o tener un nexo laboral y indique soy nuevito, sin experiencia, me estoy menospreciando. Estoy dando ventaja al otro que también está buscando. Y el otro que es más vivo va a decir, sí, tengo experiencia y yo, no, soy nuevito, me estoy menospreciando y me estoy dando menos valor que el otro. Aquí lo que se trata es de ponerme el chip, soy profesional y ya ustedes deberían participar mínimamente. No estoy pidiendo que me den la interpretación exacta, sino analizar con ustedes qué es lo que piensan para analizar su pensamiento y redireccionar si están en lo que significa qué es lo adecuado o es inadecuado ir por ese lado. No les voy a decir, qué mal, no has pensado bien o tienes error. No, aquí se trata de que ustedes mismos se preparen. Acá deberían mínimamente expresar lo que piensan para ver si están por el camino correcto o no correcto. Debería haber pensado en esta variable o en esta otra, ¿no?
Y aquí es interpretación, es decir, este es el análisis de lo que significa la auditoría como tal dentro de un aspecto de la planificación. Porque ¿cuándo se les va a entregar a ustedes el procedimiento? No se les va a entregar en el trabajo de campo, ¿no? Hemos ido con todo el staff del equipo, hemos llegado a la oficina en nuestro primer día. Tomen, aquí están los procedimientos. Voy a perder 1 o 2 días hasta que el auditor junior interprete qué es lo que tiene que hacer o mínimamente dé las directrices al supervisor. Pero si dentro de la etapa de planificación le hago conocer al auditor junior, automáticamente ya me voy a preparar anteladamente antes de desarrollar el trabajo de campo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, cuando yo les pregunto cómo interpretan ustedes, se me quedan calladitos. Y eso no es bueno. ¿Cómo interpretan este procedimiento? Dice, ¿me escucha? Sí. Bueno, dice, lo primero yo que interpretaría de esto sería analizar los tipos de gasto. Ok, dice mediante un elemento, pero ¿cómo analizas los tipos de gasto? ¿Cómo empiezas? Por ejemplo, menciona los de servicios y compras, para los cuales va a corresponder distintos porcentajes para la retención. Y también para el Pero llenado fíjate lo que te está diciendo el procedimiento. No te está diciendo verifique la aplicación porcentual. En ninguna parte yo veo aquello. Solamente te está diciendo mediante un relevamiento de las cuentas de gasto, identificar aquellas cuentas donde se registran. Fíjate, te está pidiendo un relevamiento de las cuentas de gasto, o mejor dicho, en las cuentas en las cuales contabilizan cuando está relacionado con retenciones IWE e IT. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? En el asentamiento contable. Es decir, ¿cómo hago un asentamiento contable de la retención? Y lo primero que se me tiene que venir a la cabecita es pasivo, pasivo. Porque es la cuenta de pasivo la que me va a identificar a qué cuentas de gastos estoy imputando cuando se trata de una retención. Porque ¿cuál es la cuenta de pasivo? Retenciones IWE e IT por pagar. Bingo. ¿Y a qué cuenta de gasto han imputado? Gastos generales. Fíjense, ya tengo la primera cuenta identificada. Gastos generales. Mediante un relevamiento de las cuentas de gastos, identificar aquellas cuentas donde se registran los gastos por honorarios, servicios, compras de bienes efectuados a personas naturales. Entonces, gastos generales, la primera cuenta. Otra cuenta puede ser servicios generales. Otra cuenta, honorarios. ¿Se dan cuenta? A través de la cuenta del pasivo, tendría que pedir yo el mayorcito. Ya les he anticipado lo que les iba a preguntar. ¿Qué información requiero para poder identificar el mayor de la cuenta de retenciones por pagar? Porque a veces, dependiendo de la nomenclatura que tenga, tengo que analizar y a ver en el pasivo hay alguna cuenta específica que me hable de retenciones o está diversificada, retenciones IVE por pagar, retenciones IT por pagar. Es decir, tengo que analizar yo primero el pasivo. Una vez que tenga analizado el pasivo, es mi respaldo y voy a identificar a qué cuentas de gastos, por lo que se refiere a honorarios, a servicios, a compras, a personas naturales, se hayan contabilizado las mismas. Y es ahí también donde voy a identificar que realmente se trata de retenciones a personas naturales. Fíjense ese mayorcito qué tan poderoso es para poder yo aplicar este procedimiento. ¿Estamos bien? Sí, Sí, listo. Y me estoy olvidando de las aseveraciones, porque las aseveraciones, les he dicho, son 8. Desde el punto de vista y contexto que yo he visto para aplicación en materia tributaria, porque en financiera puede diferir aquello. No les digo que van a ser distintos, solamente que puede haber registrado y otra afirmación será acumulado, otra aseveración será presentación, otra será exposición, dependiendo muchas veces cómo lo refrenda en el área financiera.
Pero desde mi punto de vista, para materia tributaria tomaría en cuenta estas aseveraciones. Pero en ninguna parte indica, mediante un relevamiento de las cuentas de gastos, ¿no? Identificar la veracidad de aquellas cuentas donde... No. No significa buscar. Estas palabritas están en el procedimiento. No. Por eso que es implícito. Yo asumo al leer de que este procedimiento implícitamente está inserto una de estas aseveraciones. Una de estas aseveraciones. ¿Y cuál sería para ustedes una aseveración, a ver, que esté inserto en el procedimiento? Integridad. Integridad. Integridad porque tienen que ser sobre lo que realmente se ha generado como operación, como hecho, generador para aplicación de norma. ¿Sí? Entonces, lo que quiero un poquito conducirlos es que no esperen de que tiene que estar esa palabrita en el procedimiento para, bingo, hallar de que hay esa aseveración. No. Simple y llanamente tener en mi mente la conceptualización de esas ocho aseveraciones. Y cuando yo dé lectura al procedimiento, ya identifique qué es lo que quiere realizar con aquello. Con este procedimiento voy a aseverar que integridad de la transacción, veracidad de la información, autorización en los casos en los cuales tenga que darse cumplimiento a alguna norma para que esté involucrado en el contexto legal, monto correcto es el monto adecuado en función de los hechos, ¿sí? Valuado la metodología para efectos de lo que significa y muy relacionado con inventarios, ¿no? Así como lo que significa la metodología para la depreciación de activos, registrado y acumulado muy relacionado con IVA, porque tiene que estar registrado y voy acumulando. ¿Qué voy a acumular? Crédito fiscal. ¿Qué voy a acumular? Crédito fiscal. Periodo adecuado. Esa operación, transacción corresponde a ese periodo. Entonces, estas aseveraciones están implícitas. Y eso es un poquito analizando con los procedimientos que me sirven para hacerles entender de que cuando hablan de la cápita de aseveraciones o afirmaciones, no es que la palabrita tiene que estar en el procedimiento, sino que cuando yo lea, relacione con las aseveraciones y ya puede identificar de que dentro de ese procedimiento hay estas aseveraciones que me va a arrojar y plasmar mi trabajo en el papel de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, licenciado, una consulta, por favor. Sí. Bien, en caso de que el auditor vea por necesario, extender su procedimiento, ¿esto le tendría que llevar a modificar la redacción de lo que, se tiene en el programa de trabajo? A ver, ¿cómo modificar el procedimiento? El procedimiento ya está. Tendrías que verificar si existe algún tema que no involucra o no está dentro de los procedimientos planificados y que tengas que incorporar o que tengas que complementar, como por ejemplo acá, ¿no? Pero un ejemplo que me puedas dar, ¿qué podrías incrementar un Bueno, procedimiento? licenciado, puede ser en el punto anterior que estábamos analizando, el 1.3. Y Ya, especificábamos que, bueno, solo tendríamos que tomar aleatoriamente unos tres formularios, ¿no? sí, O mejor dicho, de 3 meses. sí, De que yo encontrara, errores en los tres, ¿no? En la declaración. sí. Entonces, claro, yo tengo a la mano todos los demás formularios, pero significaría que tengo que extender mi revisión hacia las otras declaraciones juradas que hizo el contribuyente. En ese caso, tendría que extender la naturaleza de mis procedimientos probablemente. Y de ser así, también tendría que modificar lo que tengo redactado en el programa de auditoría. Ya. Siguiendo tu ejemplo que me has dado, no. Porque saben, eso es criterio de la planificación de la auditoría. Ocurre lo siguiente en la realidad. Si soy una empresa medianamente establecida que desarrolla, a ver, les voy a poner el ejemplo.
Si somos egresados, 10 amigos, super amiguis en la universidad, ok. Esos super amiguis han aprobado el examen de grado y ya tienen el título con grado académico de contadores públicos. Y esos 10 estudiantes quieren desarrollar ahora su profesión y forman una sociedad de responsabilidad limitada en la cual van a generar trabajos de auditoría. Ok, van a desarrollar trabajos de auditoría. Pero si esos estudiantes sin la experiencia, fíjense, estoy comparando una SRL con una firma corporativa de auditoría. ¿Ustedes creen que los 10 muchachos que en general la sociedad van a revisar los 12 periodos fiscales? No. Van a revisar los 3 periodos fiscales como indica y van a analizar en función de la muestra. Van a identificar qué periodos y sobre eso van a sustentar su trabajo. ¿Por qué? Porque sabe, como vos te digo, no vas a incrementar procedimiento, pero sí vas a incrementar tiempo. Tiempo del recurso humano que va a aplicar ese procedimiento para desarrollar y plasmar en un papel de trabajo. Si solamente es vaciado de información, pues te asumirán como que ya, mediodía. Te estoy hablando, ¿no? Mediodía. Si has generado diferencias, te tomará, no mediodía, te tomará 1 o 2 días. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos planificando en función del procedimiento cuánto tiempo deberá asumir el auditor junior para poder plasmar en papel de trabajo este procedimiento. Si ustedes analizan y cuentan cuántos procedimientos son, alrededor de, suponiendo que son 36. ¿Cuántas personas vamos a ir a desarrollar el trabajo de campo? 3. Nos dividimos los 36 entre los tres auditores junior. ¿Cuánto tiempo le va a significar desarrollar cada procedimiento? ¿Te das cuenta? Estoy planificando ya hacia adelante la coordinación de recursos humanos en asignación de horas hombre respecto al procedimiento que tienen que desarrollar. En el trabajo de auditoría, por eso que el arancel está, ¿no es cierto? ¿Cuánto cobra la hora el auditor? Mínimamente debería ser $20. Ahora bien, para un determinado trabajo, ¿cuántas horas le va a consumir? 8 horas. 8 por 2, 16, $160. Entonces, para poder la firma de auditoría cobrar o generar honorarios, también prevalece cuánto tiempo le va a asumir su recurso humano del auditor junior, del supervisor, del senior, del gerente, del socio, para tal efecto de a ese importe, que es el costo del servicio, aplicar el margen de utilidad. ¿Cuánto quiero ganar en la aplicación? O sea, todo lo que tú me estás diciendo es ver horas hombre o horas profesional, por no decir solamente el género masculino, ¿no? Y acá normalmente con la experiencia que yo tengo hay firmas pequeñas que solamente hacen y les alcanza el tiempo para poder asumir 3 periodos, pero no lo revisan los 12 periodos. Pero una firma corporativa te va a exigir que el especialista en materia tributaria tenga para efectos del riesgo, o sea, valorando riesgos, tenga la información mínimamente vaciada de todos los periodos fiscales por la actividad económica que desarrolla la empresa, para efectos de establecer en el vaciado alguna diferencia que se pueda identificar. Porque en el vaciado vas a generar diferencias. Y si solamente haces de 3 mesecitos, ¿qué va a pasar? Que tienes un riesgo alto que posteriormente la administración tributaria observe y tú no te hayas pronunciado. Fíjate el riesgo de auditoría. No has revisado, no te has pronunciado y menos has observado. Entonces es un riesgo muy alto que corre el auditor respecto a la verificación íntegramente de la muestra. Porque al 100%, ¿qué significa? Menor riesgo. Solamente verificar la muestra, mayor riesgo. Entonces, no estamos complementando. ¿Cuándo vamos a complementar procedimiento?
A ver, les pongo el ejemplo de esto, ¿no? Bancarización. En aquellos que tienen mi texto, yo he incorporado como temática dentro del programa de trabajo bancarización. Y saben ustedes que esa temática es importante para poder desarrollar auditoría. ¿Por qué? Porque tiene contingencias tributarias. Si no has dado cumplimiento a lo que significa documento fehaciente de pago que esté respaldado a través de una operación de entidad bancaria, tiene contingencia tributaria para efectos IVA y para efectos IUE, pero que no están considerándose en la 10.1804. Entonces tengo que agarrar la norma que ha generado aquello, tengo que yo generarme procedimientos solamente para efectos de avalar de que dentro del contexto de aplicación de bancarización la empresa ha cumplido. Pero si no hago aquello, hay otro riesgo. ¿Qué pasaría de que existen operaciones que son mayores a 50,000? Y no he aplicado el procedimiento de análisis de bancarización y solamente me he limitado a la 10.1804. Entonces, ahí es donde sí, lo que tú dices, ahí lo que hay que incorporar otros procedimientos en los cuales puedan respaldar la certeza razonable. Palabrita principal para ustedes, ¿no? Que es el objetivo del auditor en función de la NIA de datos. ¿Estamos bien, Walter? Muchas gracias, licenciado. Y fíjense lo de bajito. Sobre una muestra de 3 meses seleccionadas al azar, es una complementación. En el primer procedimiento, identificado las cuentas. En el segundo, sobre una muestra de 3 meses seleccionadas al azar, elegir 10 casos con importes más significativos de las cuentas identificadas y verificar la adecuada determinación. Aquí me está diciendo, verifique la aplicación de las alicuotas y el monto. ¿Qué formularios me va a respaldar para tener como complemento en este procedimiento? Retención IUE e IT. ¿Qué formularios hacen las retenciones? El 510 que dice y no estamos de acuerdo. Licenciado, para retenciones IT 410 y para retenciones IWE 570. 570. Ojo, cuidado que me estén después diciendo 530. 530 es otro tema, otro capítulo diferente a la retención por prestación de servicios o adquisición de bienes de capital. 530 es retenciones a beneficiarios del exterior. Es otro capítulo que también está inserto como procedimiento. Pero aquí, fíjense, tengo que munirme para este procedimiento 2 del formulario 410 y del formulario 570. Y eso voy a contraverificar con lo que yo he determinado y detectado en 10 casos de esos 3 periodos. Normalmente no hay muchos casos, ¿no? O sea, personas o empresas grandes hacen mucho hincapié en la formalidad, en que en lo mínimo se haga la retención y más que todo se tenga como respaldo siempre la facturación. Porque a veces el auditor quiere encontrar 10 casos y no hay 10 casos, puede haber 5 o 6, pero no cumplo. Por ende, mi papel de trabajo tendré que yo respaldarme de que de la aplicación de los periodos fiscales correspondientes a 3, puedo ampliar mi muestra con otros periodos porque no he alcanzado a identificar 10 casos en 3 periodos. Entonces ya dependerá mucho del criterio que le dé el auditor al procedimiento que va a aplicar, porque se imaginan decirle al supervisor, ¿sabe qué? En los 3 meses que he analizado no hay 10 casos, solamente he hallado 2, ¿ahora qué hago? Eso es criterio del auditor. O sea, mi criterio será, ¿para qué voy a preguntar? Ampliaré a otros meses, con otros 2 meses he llegado a los 10. Entonces, dependiendo, pero siempre en tiempo que me haya asignado para desarrollar ese procedimiento. ¿Estamos bien? Ok, en la siguiente clase vamos a ingresar al temario de la etapa de ejecución. Un poquito que les he demostrado lo que significa, no, nos falta analizar riesgos de auditoría. Un poquito dentro de la planificación detallada, lo que son aseveraciones. Verificamos riesgos de auditoría, generamos, ya han debido vaciar en Word el programa, ¿no es cierto?
Ese es el producto final de esta primera etapa de planificación, vaciar y generar el programa. Una vez que genere el programa, paso a la siguiente fase de la auditoría, que es la ejecución. Y en la ejecución vamos a analizar lo que es el papel de trabajo, ¿no? Llegamos a la finalización y una vez que tengamos el contexto teórico ya vamos a aplicar la parte práctica de la misma. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, nos hemos pasado de hora. Les he dado varios procedimientos para que vayan haciendo eso, complétenmelo, vayan analizando ustedes procedimientos, vayan leyendo esos procedimientos porque eso es lo que en la realidad van a aplicar. Esos procedimientos son de aplicación real, no es base teórica, sino es lo que van a ver en la realidad si es que el caso se les presente a cada uno de ustedes. ¿Estamos bien? Sí, listo. Sí, licenciado. Bien, vamos a quedar acá. Dios los bendiga, se me cuidan, nos vemos la siguiente.